¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un cacharrito que a primera vista se parece muchísimo a ese dron L200 que hemos visto anteriormente por el canal, pero no lo es. Este modelo es el KF110 Mini. Un mini dron con GPS, cámara estabilizada, 2K, motores sin escobillas y otras muchas funciones que veremos y pondremos a prueba. Además de ver cuál fue el resultado de esa caída. Analizaremos este mini dron, comprobaremos su estabilidad de cámara y estabilidad de los motores y lo compararemos un poquito con ese L200 Pro Max y evidentemente, y lo más importante, pondremos a prueba su cámara. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. Por aquí tenemos la caja de este KF110 de la marca KF-Plan KF-RC, del cual ya hemos visto algún otro cacharrito de esta marca, os lo dejaré en la descripción. Por aquí tenemos algunas características de este cacharrito, lo sacamos de su caja y vamos a comparar un poquito cómo son los maletines de este y del L200. El L200 tiene un maletín rígido y un poquito más grande y este sin embargo es un maletín más pequeñito y flexible. Nada más abrirlo nos encontramos con el dron, la radio, algunas cajitas y manuales, una distribución absolutamente igual que la que traía el L200, con la salvedad que el L200 en la parte superior tiene una malla y este solo unos bolsillitos. Por aquí tenemos la documentación con un manual de la aplicación que utiliza este mini dron, la aplicación VS GPS. Por aquí tenemos el manual de este cacharrito, recordad que es obligatorio familiarizarse con él antes del primer vuelo. Seguimos con algunos accesorios, por aquí tenemos la pinza para el smartphone, una bolsita con algunos accesorios como un cable de carga micro USB, otra bolsita que nos trae las palanquillas desmontables de esta radio y unos tornillitos que son para atornillar las palanquillas. También tenemos el clásico destornillador, que tendré como 8900 de estos ya, y unos tornillos de repuesto para las palas de las hélices, que nos trae 8 palas de repuesto. Y en esta cajita de aquí tenemos el sensor láser de obstáculos, un sensor de movimiento mecánico, el cual como podéis apreciar es absolutamente igual que el que utiliza el L200. Y sé que lo estoy comparando mucho con el L200, pero tiene su motivo y os lo explicaré más adelante. Esta versión en concreto nos trae dos baterías que, adivinad, son compatibles con el L200 o las del L200 con este. Por aquí tenemos el mando de este KF110, desplegamos las empuñaduras y las antenas. Antenas que por cierto solo son decorativas, dentro no lleva ningún cable. Encendemos la radio y vamos a ver las funciones del display. Cobertura con el dron, GPS encendido o apagado, distancia del dron, número de conexiones satelitales, fotografía, modo sin cabeza, modo mano izquierda o modo mano derecha, modo vídeo, modo vuelta a casa activo, distancia del dron, batería del mando y del dron y velocidades. Con este botón activamos y desactivamos el GPS, despegue y aterrizaje, señalización luminosa de varios parámetros, calibración de brújula y giroscopio, activación de la vuelta a casa y botón de encendido. En la parte superior tenemos una ruleta para controlar el ángulo de la cámara y con estos botones alternaremos entre las dos velocidades de este mini dron y seleccionaremos fotografía o vídeo. Instalamos la pinza para el smartphone, clásica pinza retráctil que hemos visto en otros modelos, entre ellos el L200, y vamos a compararlo un poquito por encima físicamente con el L200. Como podéis apreciar es absolutamente igual en su parte inferior, al menos. Si veis algo que se me pasa, dejádmelo en comentarios. La parte superior del dron sí que tenemos algún cambio estético, como esa rejilla, que en este caso el 110 no lo tiene. Tenemos unos laterales absolutamente iguales, quitando que en el KF pone el nombre, y en el frontal esa parte luminosa que en el KF110 es un poquito más grande. Este mini dron tiene un peso de unos 226-230 gramos más o menos, con el sensor de obstáculos. Aquí tenemos el botón de encendido, el sensor de flujo óptico y una rejilla de ventilación, baterías por cierto de 1600 mAh, de la duración y la carga hablaremos después. Retiramos esta tapita e instalamos el sensor de obstáculos, sensor que ahora probaremos. Con respecto a los motores, tenemos motores sin escobillas 1503 con variadores de 10 amperios, bastante potentes por cierto. Tenemos un frontal luminoso y en los brazos el nombre de este cacharrito. Retiramos el protector de la cámara y esta esponjilla que lo protege. Tenemos una cámara estabilizada de dos ejes, absolutamente igual que la del L200, con una estabilización que la verdad es que funciona bastante bien. En este lateral tenemos la ranura para la tarjeta micro SD que admite un máximo de 128 GB.
unas patitas de goma para amortiguar los aterrizajes y en la parte trasera el compartimento de la batería. Y vamos a echar un vistazo a la aplicación VS GPS, misma aplicación que utiliza el L200. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie, y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Esto que estamos viendo ahora mismo es la función Encontrar dron, que nos mostrará la última ubicación conocida de nuestro dron. Esto es un histórico de vuelo, que lo han llamado récord de vuelo, que podremos ver cosas como la fecha y la hora, la velocidad, la distancia. En diagrama de ayuda encontraremos este mini manual muy intuitivo, la verdad, y en varios idiomas, entre ellos el español, algo que está genial, y la selección de lenguaje. Ahora vamos al menú y vamos a ver el grosso de la aplicación, con todas o casi todas las funciones que tiene este dron. Aquí encontraremos una paleta con distintos tonos de color que se aplicarán automáticamente al vídeo según grabamos. Cajón de funciones, modo vuelta a casa, despegue, lente inversa, 3D estéreo. Básicamente esto es una especie de FPV que no os recomiendo utilizar, ya que hay bastante delay, hay bastante retraso a la hora de la recepción del vídeo y podéis tener un problema. Vuelo multipunto, que ahora lo veremos, seguimiento, vuelo circundante, función de la cámara por gestos, bloquear y desbloquear los motores. Esto es básicamente para activar unos pads en el móvil, que está bien, pero si tenéis el mando, utilizad el mando, no perdáis el tiempo, porque no vais a tener la misma sensibilidad haciendo esto que utilizando el mando. Encontrar dron, que es lo mismo que os he mostrado antes, pero aparecen unas coordenadas, los dos modos de velocidad, y esto es para añadir pistas de audio al vídeo, al igual que podemos meter efectos visuales. Menú principal, el histórico de vuelo, conexión con el smartphone y el dron, satélites conectados, calidad de la recepción del vídeo, batería. Esto es un zoom digital, pero que no se va a guardar en el vídeo que se conserva en la tarjeta microSD del dron, algo a tener en cuenta. Activar el micrófono, cambiar a vídeo, disparador, selector del modo de cámara, la brújula y el mapa, que podremos utilizar pues las distintas capas que nos ofrece Google Maps. Y esto es la telemetría, que dejadme deciros no es muy precisa, y ahora os comentaré cuáles son las distancias reales que mueve. Aquí tenemos varias funciones como la calibración horizontal y la calibración del compás, que básicamente es la calibración con los satélites, la calibración de ese GPS. Una vez calibrado el giroscopio, procedemos a calibrar la brújula geomagnética siguiendo los pasos de la aplicación, que es muy fácil e intuitivo. Recomiendo hacer esto siempre que cambiéis de ubicación de vuelo. Y una vez calibrado, a volar. Si hablamos de la estabilidad, es un dron muy estable. Aquí hacía algo de viento, como podéis ver, intenta combatirlo, pero con el sensor de flujo óptico y esos motores sin escobilla se comportan muy bien. Así que estos son algunos puntos a favor para este cacharrito. También podéis ver el movimiento de ese sensor de obstáculos mecánico. El dron tiene un movimiento bastante suave, tanto la guiñada como el cabeceo y el alabeo son movimientos muy suaves. Evidentemente no va a tener el movimiento que tiene un Potensic Atom 2 o que tiene un DJI, pero es un movimiento bastante suave. Y si hablamos del sensor de obstáculos, está funcionando bien. En mi caso, como podéis ver, está funcionando perfectamente y no estoy teniendo ningún problema. Ahí podéis escuchar esos pitidos que están indicando que no va a avanzar más el dron y no me deja. Este KF-110 tiene dos velocidades, la primera y más lenta a 3 metros por segundo, que son unos 10-11 kilómetros por hora, y la segunda 6 metros por segundo, 18 kilómetros por hora. Velocidades más que suficientes para este tipo de mini drones económicos, y mi recomendación es siempre intentar volar cuando no haga nada de viento o rachas inferiores de 10-15 kilómetros por hora. Con respecto a la duración de la batería, supuestamente son 20 minutos, que como siempre os digo, en el momento que os salte la alerta de batería baja, os recomiendo bajar el dron. ¿Por qué? Para evitar esto. Os lo pongo otra vez para que lo veáis, y es que esto es lo que pasa cuando no haces caso a la señal de batería baja. Se quedó seco y se apagó. Menos mal que la siembra estaba alta y amortiguó el cacharrazo, que está perfectamente.
El tiempo de carga de la batería es de unas 2 horas y la duración 18-20 minutos, pero que si nos ceñimos al momento en el que salta ese aviso, sí podrían ser unos 15. Ahora vamos a ver qué tal se comporta ese modo vuelo por puntos. Marcamos una ruta en el mapa con varios puntos, le damos al botón de despegue y a volar. Y en este caso, al igual que en ese L200 Pro Max y otros modelos que hemos visto por el canal, todos muy parecidos, lo lleva a cabo perfectamente y sin ningún problema. Si ahora probamos qué tal se comporta ese modo vuelta a casa, pulsamos en el mando el botón vuelta a casa o RTH, podemos ver cómo en el display se enciende. En la aplicación del smartphone nos indica cómo está activo ese modo regresar. Como consejo, siempre que utilicéis el modo vuelta a casa, que sea siempre a campo abierto, porque el sensor de obstáculos podría no funcionar en ese modo vuelta a casa, porque el dron lo que quiere es llegar a su punto de partida y podríamos perder el dron. Y la verdad que en este caso me sorprendió bastante la precisión del GPS, creo que es un poquito más precisa que la del L200, porque como podéis observar ha caído a 30-40 centímetros del punto de despegue. En el apartado fotográfico tenemos una resolución de 3840 por 2160, una calidad fotográfica que no está nada mal para este tipo de drones, ya que considero que son drones totalmente recreativos de aprendizaje antes de lanzarnos a por algo que tenga un coste superior y que nos dé mucho más miedo perderlo. Y para soltarnos, divertirnos un rato y hacer algunas fotillos, creo que no está nada mal. La calidad fotográfica me atrevería a decir que es absolutamente la misma que la que tiene el L200, quedaría tal vez hacer una comparación directa entre ambos modelos, pero estoy casi seguro de que sí. Con respecto al vídeo tenemos una resolución de 2560 x 1440, es decir 2K, con una velocidad de bits de 15.647 kilobits por segundo y una velocidad de fotograma de 30 fotogramas por segundo. Algo que creo que está también bastante bien, una calidad muy decente para tomar algunas capturas aéreas, aprender y divertirnos un poco. Si hablamos de la telemetría de este dron, le pasa absolutamente lo mismo que a el L200. La distancia se mide en pies, no en metros, y la distancia máxima de este dron es de unos 1000 metros, de la cual tenéis que recordar que aunque sean 1000 metros, en España tenemos esa limitación en la que no podemos alejar el dron más allá de donde nos llega la vista y la altura máxima son esos 120 metros. La ventaja es que al ser un dron sub 250 no tendremos ningún problema y podemos volarlo simplemente registrándonos como pilotos de dron. Por lo demás, si queréis algunos consejos, mi consejo para este tipo de cacharritos es que siempre los voléis a campo abierto, en sitios donde si algo falla no vayáis a chocar contra nada ni podáis hacer daño a nadie. Lo segundo, yo os recomiendo que invirtáis el coste del sensor de obstáculos en otra batería, ya que las baterías cuando se agotan siempre te quedas con ganas de más y ese tipo de sensor de obstáculos, aunque funcionan, tampoco termino de recomendarlos. Y hay una cosa que sé que me vais a preguntar y queréis saber, y es mi recomendación entre este o el L200. Os voy a ser totalmente sincero, el más barato, ya que este dron considero que es una réplica de ese L200 en absolutamente todos los aspectos, con la salvedad de algunos aspectos del chasis exterior. Pero por todo lo demás, lo habéis visto vosotros, tienen la misma batería, tienen la misma cámara, el mismo modo de estabilización, utilizan la misma aplicación, los mismos motores sin escobillas. Vamos, que es una réplica a la que únicamente le han hecho un rebranding, han hecho un cambio de marca, pero el mini dron creo que es el mismo. Así que como os digo, el que encontréis más barato o que tenga en stock, una de dos. Os dejo aquí arriba a la derecha la revisión a ese L200 por si le queréis echar un vistacillo, o si lo que queréis es un mini dron muchísimo mejor que estos, os dejo aquí arriba a la derecha la revisión del Potensic Atom 2, una bestia parda, o la revisión del DJI Neo. Por lo demás creo que puedo contaros poco más sobre este cacharrito. Si tenéis alguna duda, alguna recomendación o queréis darme vuestra opinión sobre este KF110, os leo abajo en la caja de comentarios y en la caja de descripción tenéis todos los enlaces de estos cacharritos. Intentaré dejaros como siempre algún codiguillo de descuento. Como siempre os digo, son enlaces de afiliado, me sirven para seguir subiendo contenido para vosotros al canal. A vosotros os va a costar absolutamente lo mismo
mismo o menos gracias a esos codiguillos asociados a los links y de paso apoyáis al canal. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más cacharritos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.